Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en personajes que van a venir en algún momento u otro a Genshin Impact. Natlan es la región de Pyro. Estamos ya a escasos meses de que llegue porque en agosto siempre y cuando cíclicamente, que se pueden medir las versiones, llegue la 5.0, vamos a ver una nueva región con su nuevo dragón primordial, con su nueva arconte y con muchísimas otras sorpresas, como pueden ser la llegada de nuevos Fatui, de obviamente el arconte, de nuevos personajes y como sabéis tenemos muchísimos personajes en la lista que mucha gente pregunta si pueden ser jugados y tener en cuenta que con Arlequino se ha abierto la lata de personajes jugables que todo el mundo espera y que en algún momento pensaron que quizá no llegarían. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, vamos a los directos, link aquí abajo en la descripción y vamos a ver los personajes más esperados que tienen señales de que puedan ser dentro de poco jugables. Bien. Sabemos que hay un par de eremitas que poco a poco van ganando popularidad entre los jugadores de Genshin, entre ellas Jet y Babel. Jet tiene una pequeña historia que a muchísima gente le enamoró en la 3.6 con la última zona del desierto y una zona anterior en la 3.4 si no recuerdo mal, con el oasis y todo lo demás. Y este personaje es posible que no sea jugable, pero muchos y muchas de vosotros estáis buscando un personaje como Jet. Por otro lado, tenemos NPCs como Timmy, tenemos NPCs, dejadme en los comentarios para vosotros cuál es el NPC que más os gustaría que fuera jugable. Abuelita, ven a mí. Que pueden ser que tampoco sean nunca jugables. Pero por otro lado tenemos Fatuis, los cuales en algunos momentos pensamos que nunca serían jugables por maldad y en otros momentos han ocurrido evangelizaciones, como bien os traje en un vídeo muy antiguo que estará por aquí en pantalla, la evangelización de Arlequino, en donde conocíamos claramente el lore y lo que comentaban muchos otros personajes sobre Arlequino y luego cambiaron ciertas mecánicas sobre el personaje para que al final pudiera ser jugable y desde la 4.0 que se confirmó todo el mundo está esperando a este personaje. Scaramouche es otra prueba de ello. Al principio era realmente malo, era de elemento electro y muchos y muchas esperabais a Scaramouche, elemento electro. Y básicamente hicieron una pequeña parte de la historia y un pequeño rework, un pequeño reset en Scaramouche, donde también se cambió o se hizo esta evangelización y pasó de ser tremendamente malvado a, una vez lo derrotas y se da un golpe con el suelo como si fuese un reset, resulta que es de elemento anemo, que renace, que se vuelve un poquito bueno y ya sabéis el lore pues con Raiden, con Nahida y como al final pues resulta que al cambiar la historia en el Irminsul, hacer la misión y no seáis miñi que luego estáis en los comentarios, spoiler ni nada, esa misión es de hace un año y medio, no fastidies. Y básicamente tenemos un nuevo Scaramouche donde ha sido perdonado por el cambio de los recuerdos en el Irminsul. Y ahora tenemos a Arlequino, que todo lo que es y todo lo que ha hecho se ha cambiado por un ¡ay! Rescató a la pobre Lynette. ¿Por qué comento esto? Por un lado tenemos un personaje que muchos y muchas de vosotros estáis esperando y es Dainsleif. Recordar que Dainsleif, y sí, estabais esperando a que en el vídeo diga Dainsleif, es un personaje con muchísimo misterio que comparte bien fuertemente el lore de Khaenri'ah y nos ha acompañado en parte de las misiones más espectaculares en relación a el abismo, el viajero, nuestro gemelo, gemela y las misiones principales de Arconte de Genshin, y sabemos que comparte la peculiaridad con Qiyana y con Paimon de que tiene unos detalles en la capa que son básicamente una especie de estrellas, de constelaciones, de algo que es muy característico de ciertos personajes sumamente misteriosos en Genshin Impact. Y sí, Dainsleif es un personaje que tarde o temprano vendrá como personaje jugable y creo que muchos y muchas estáis esperando el banner. Aquí, punto, porque se van a juntar dos situaciones que son la de Dainsleif, la de los personajes que nos han presentado y la de los Fatuis. Dainsleif se nota que no va a usar un elemento que conozcamos y tenemos la premisa de que cuando llegó Dendro y explotó Sumeru y explotó Genshin, claramente
dio un cambio radical al juego implementar un nuevo elemento. Y esto ocurrirá en el futuro. Vendrán nuevos elementos que de hecho ya están mínimamente introducidos, y más aún con Skirk, que es otro personaje de la lista que sabéis que va a venir como personaje jugable en algún momento, y nos mostró un símbolo muy parecido al elemento Quantum del Honkai Star Rail, y sabemos que como mínimo faltan 2 elementos más en Genshin Impact. Y quién sabe si en el futuro, dentro de años, querrán ampliar más aún esto. Porque si analizamos lo que estamos comentando, ya tenemos a Dainsleif, ya tenemos a Skirk, ya tenemos confirmadísima Arlequino, y ahora, siguiendo este lore de personajes con elementos distintos, tenemos a Qiyana. Qiyana es el personaje del principio, la diosa desconocida, el personaje que comparte ya no solo lore y que se nota un montón y confirmado por los CEOs en una conferencia, que es Qiyana, una versión alterna del Honkai Impact Third, sino que comparte estos motivos con Paimon y Dainsleif de que es un personaje presentado, que tiene motivos de estrellas en su vestimenta y demás, que tiene un elemento distinto, ya veremos si es imaginario o qué narices vendrá más adelante, y que en algún momento esta diosa desconocida será jugable. Y ya tenemos bastantes. Pero es que además, enlazando todo esto, tenemos un personaje que es un Fatui, y que tener en cuenta que en Genshin hay unas categorías hechas para apelar al coleccionismo. ¿Qué significa esto? Que básicamente, como veis, nos traen 7 arcontes y nos van a hacer coleccionar los 7 arcontes, y muchos y muchas de vosotros tenéis como el mindset, el chip en la cabeza de voy a sacar sí o sí a todos los arcontes. Aparte de esto, si os fijáis, están los 11 Fatuis y poco a poco están saliendo la mayoría. Se dice que algunos no serán jugables, pero una vez se huela el dinerito rico, ya sabéis cómo funciona esto, van a empezar a traer los jugables, al igual que ya hicieron un reset con Scaramouche para volverlo jugable y limpiar un poco su historia, igual que han hecho una evangelización muy fuerte y un cambio en la historia de Arlequino, justificando cosas que ha hecho. Y pasará lo mismo. ¿Por qué llegamos a este punto del vídeo? Porque Signora es un personaje que algún día será jugable. Cada día lo tengo más claro. Mucha gente se aferra al bueno, es que la han desaparecido y la han quitado de la Vivisión. Pues no tiene que ver, es un videojuego, es un pixel, y con la historia pueden hacer lo que les dé la gana. Recordemos en Dragon Ball que el recurso de que los personajes principales no continuasen porque pasaron a otro barrio, al final fue un recurso muy bonito, y luego las bolas de dragón y revivir y traerles del mundo de los muertos y un montón de cosas más. Y básicamente cuando les dé la gana van a volver a hacer esto. ¿Por qué? Porque nos han dejado muy claro que Signora y toda la historia, ella es la bruja carmesí, está relacionada con la polilla. Y la polilla, en la simbología de los Fatui y en ciertas religiones populares chinas, representa la resurrección. Pero es que aparte es de Piro, llega Natlan, ya sabéis todo el lore que llega con Natlan, y se comenta bastante que en Natlan también va a haber algo de lore relacionado con la resurrección, al igual que en Fontaine estuvo relacionado con el gran cataclismo y el tema de la inundación y demás, y Sumeru está relacionado con el Irminsul y los recuerdos y el Samsara. Es decir, si os dais cuenta, en cada región nos van a traer una temática global general, un gran problema relacionado a una gran catástrofe, y en Natlan se comenta que va a ser algo relacionado con revivir. Así que con toda esta lista tenemos a Dainsleif, tenemos a Signora, tenemos a Qiyana, tenemos a Skirk, y tenemos, como Skirk nos trajo en el lore, y los nuevos elementos, que seguramente muchos de los personajes nuevos compartan estos nuevos elementos que vendrán, el maestro de Skirk y de Tartaglia, que se comenta que será un personaje poderosísimo, y quién sabe si quizá es capitano o es uno de los Fatuis. Así que dejadme en los comentarios qué otros personajes me faltan. Seguramente muchos mencionaréis, no me acuerdo el nombre, Rana, sí me acuerdo el nombre, Rana, que es un personaje de Sumeru que tiene una historia muy curiosa y que creo que nos hemos olvidado en la burbuja de Dendro. Y algún otro personaje más, dejadme en los comentarios para vosotros cuál es el personaje más esperado, o NPC, o como digo, algo que ya esté anunciado que algún día sea un personaje jugable. Y poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Tengo unas ganas de que lleguen estos personajes increíbles. En mi opinión personal, el personaje que más hype me da es Skirk. A ver qué hace y cuándo viene, y si viene después de que llegue un nuevo elemento.
y os estamos leyendo. Gracias por disfrutar el canal, el vídeo. Cuidaos mucho, tened muy buen día. No sé, miñi miñis y chaito.